pensó hacerlo. Aquí se va a castigar una conducta externada, una conducta realizada, ¿sí? Y ellos en ningún momento le dieron muerte a nadie. Aquí dice que pensaron, no dice que los hayan matado, ¿sí? Ya lo entendí. ¿Estamos? Entonces tenemos que buscar el tipo penal que nos encuadre con esto. Entonces, desgranemos la mazorca. ¿Alguien más ha encontrado un tipo penal diferente y por qué? Tentativa. Tentativa en el artículo 14. 14. ¿Qué dice la tentativa? Hay tentativa cuando con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución por actos exteriores idóneos y no se consuma por causas independientes de la voluntad de la gente. Ok. Leamos lo que dice. Hay tentativa cuando el fin de cometer un delito se comienza su ejecución por actos exteriores, idóneos, y no se consuma por causas independientes de la voluntad de la gente. Cuando hablamos de agentes de la persona, ¿sí? Y en este caso, hagamos el análisis. El señor Jorge España, junto con sus dos hermanos, han sido nombrados herederos intestados de los bienes de la mortual de su abuelo, no sabiendo que el fallecido abuelo era padre de dos menores de edad que posteriormente reclaman la parte de su herencia. Aquí viene lo que nos interesa, miren. El señor Jorge España les propone a sus hermanos la idea de dar muerte a los menores de edad para poder repartirse una mayor parte de la herencia. Uno de los hermanos acepta la idea, pero el otro no, y denuncia lo sucedido a las autoridades respectivas. ¿Sí? Entonces, ellos empezaron la planificación, ellos empezaron con la situación de ver si le podían dar muerte a los hermanos, pero no lo lograron hacer. ¿Sí? Y el señor Jorge España y su hermano que aceptó, ¿por qué no lo logró? ¿Porque ellos no quisieron o por circunstancias ajenas a ellos? Porque el otro hermano no quiso aceptar y los denunció. Ok, perfecto. Ahora, veamos el homicidio, ¿sí? Y veamos el parricidio y veamos el asesinato. Leamos los tres y ustedes me dicen cuál de los tres aplican. Los artículos están 123, 131 y 132. Analicemos. Recordemos que esos dos menores de edad, hijos del abuelo, son tíos de Jorge España. ¿Sí? Recordemos, porque son hijos del abuelo, son tíos de él. ¿Me explico? Entonces, leamos esos tres artículos y me dicen en cuál lo encuadran. ¿Parricidio o empezamos otra vez con homicidio? No, lea parricidio y luego al 132. Parricidio, quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendente o descendiente, a su cónyuge o a las personas con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Y a quienes no se les aplique la pena por este delito, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. No se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Y ahora dice asesinato. Comete asesinato quien matare a una persona con alevosía, por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro, por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago, con premeditación conocida, con ensañamiento, con impulso de perversidad brutal, para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados a la inmunidad para sí o para partícipes o por no haber obtenido el resultado que se hubiere propuesto al intentar el otro hecho punible.
y con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 50 años y solamente porque lo demás es pena de muerte, pero eso ya está derogado. Ok, entonces, ¿cuál aplicaríamos? Jocelyn, ¿cuál aplicamos? En este caso se aplicaría la de parricidio porque el atentado está haciendo contra un familiar. Ok, entonces sería, miren pues, los tipos penales se clasifican así. Podría ser homicidio en grado de tentativa, podría ser asesinato en grado de tentativa o parricidio en grado de tentativa. ¿Cuál le pondrían ustedes? Parricidio en grado de tentativa. Parricidio en grado de tentativa. Entonces, ¿qué artículo, cuál es el tipo penal en este caso? Parricidio 131. En grado de tentativa. Artículo 131 y el artículo 14, porque es lo que nos da la tentativa, ¿va ustedes? Ambos del Código Penal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el parricidio expresa quien conociendo el vínculo, ellos sabían que eran sus tíos, matar a cualquier ascendiente y son sus ascendientes en línea colateral porque son a la par de su papá, ¿sí? Entonces son ascendientes en línea colateral, entonces hay parricidio porque ellos querían matar a sus tíos en grado de tentativa. Entonces ahí ya solventamos la primera pregunta del tipo penal. ¿Cuál es el verbo rector entonces del parricidio? Matare. Matare. Siguiente pregunta. Bien jurídico tutelado. Delitos contra la vida y la integridad de la persona. Vida e integridad de la persona. Siguiente. ¿Quién es el sujeto activo? Sujeto activo es quien realiza la acción típica, antijurídica, punible y culpable. El señor de España. Ok, perfecto. Y el hermano también, el señor Jorge y un hermano que sí acepta. Jorge España y su hermano. Pena a imponer. Pena a imponer, jóvenes. De 25 a 50 años. En caso de que no es delito, pero este sí es delito. ¿Duda con el primer caso? Pero como no lo cometieron, solo son medidas de seguridad o se aplica el delito ahí, licenciado. Fíjese que hay parricidio en grado de tentativa, ¿sí? Eso de la evaluación lo vamos a ver en nuestro procesal penal, cómo califican el delito, cómo el juez lo va a hacer, ¿sí? Pero por haber parricidio en grado de tentativa, tendríamos que ponernos a analizar ahorita todas las circunstancias que mediaron, todas las cosas que se dan en el contexto del delito. Pero eso no lo vamos a ver ahora. Lo que a mí me interesa es que ustedes se aprendan a utilizar su código penal. ¿Estamos? Sí, licenciado. Ok, perfecto. Vamos con el siguiente caso. Hágame el favor de leerlo por ahí. ¿Quién me ayuda? Kevin. Dice, la señora Nora Pérez se presentó hoy a la sede de la Fiscalía del MP de esta ciudad, manifestando que su tía la ha querido envenenar al darle todos los días alimentos con excesiva grasa, misma que según la denunciante puede causarle la muerte. Ok. ¿Qué delito le colocaron ustedes? El 126, licenciado, homicidio preterintencional. Okay. ¿Y a qué se le refiere el homicidio preterintencional? Tenemos la preterintencionalidad antes. ¿Qué es preterintencional? Quien cometiere homicidio preterintencional será sancionado de 2 a 10 años. O sea, ajá, pero ¿qué es esa preterintencionalidad?
¿Qué es? Ley para mí es que tenga la intención, pero no directamente que la otra persona lo mire, sino como, ¿cómo le dijera yo? Como camuflajeada la intención de hacerlo, ¿verdad? En este caso, como No, a ella le... Ajá. No nos hagamos bolas, googleenlo, preterintencional. Busquémoslo. Busquen qué es preterintencional en penal. Búsquenlo en Google. ¿Ya lo encontraron? Ilic, ¿Qué es? que se quieren directamente lesiones o daños leves y se causan graves. Y la preterintención se califica de heterogénea cuando el delito pretendido... Espéreme, Ilic. Ay, se me trabó. Sí, a mí me desglosó un artículo que es el 32 del Código Penal. Ajá, leámoslo. Dice, no existe reincidencia ni habitualidad entre delitos dolosos y culposos, entre delitos comunes y puramente militares, entre delitos comunes y políticos, entre delitos y faltas. En cuanto a delitos políticos, es facultativo de los jueces apreciar o no la reincidencia, atendidas las condiciones personales del responsable y las circunstancias especiales en que cometió el hecho. Ok, perfecto. Todo lo que hablemos acá en la clase está en su Código Penal. ¿Sí? Vámonos al artículo 26, circunstancias atenuantes. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos visto? ¿Se recuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, licenciado. Busquen por ahí en ese artículo 26 qué es preterintencionalidad. Dice no haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Ok, entonces dice que no haber tenido la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué daño le produjeron a la señora? Ahí les quité la pantalla a ustedes, espérenme. ¿Qué daño le produjeron a la señora a darle comida con grasa? ¿Realmente se murió o realmente no se murió? No se murió. No se murió. Ella asevera que puede causarle la muerte. ¿Y por qué le podría causar la muerte alimentos con excesiva grasa? Yo no le puse Leamos. ningún tipo penal. Ajá, entonces, vámonos a lo último que dice este. En caso que no es delito, la conducta, explicar por qué con su fundamento legal correspondiente. ¿Por qué esto no es delito? Yo No le hay delito ni falta. La conducta de la tía de la señora Pérez no es un delito derivado de que no existió intención de querer asesinar a su sobrina, no cumpliendo con los elementos del artículo 132 del Código Penal que habla de cómo se comete un asesinato. Eso es lo que yo puse, no sé. Ok. Fácil. Váyanse a su artículo número 1. Léanlo en voz baja y me explican por qué no es delito ni falta. No es delito ni falta, a mi parecer, porque no está tipificado dentro del Código Penal. Porque nadie puede ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas, por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean previamente establecidas por la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que esto
que su tía le ha querido envenenar todos los días alimentos con excesiva grasa, no hay ningún tipo penal que diga que alguien vaya a morir porque esté consumiendo excesiva grasa. Otra cosa, tampoco la está obligando a que se los coma. Tampoco se lo está inyectando. Ya si yo lo llevo a usted todos los días a McDonald's, a que vayamos a comer McDonald's, usted me va a decir, ay, usted me quiere hacer daño en mi salud. ¿Sí? Pero yo no le estoy obligando. Yo no le estoy obligando a que se lo coman. Entonces, ya no sería, ni falta, dígame. donde ya sería delito es, por ejemplo, los que hacen esto de que les inyectan aceite, ¿verdad? Por ejemplo, ya en las cirugías plásticas y eso ya es diferente, ¿verdad? Eso es aparte, porque aquí no estamos metiéndonos al cuerpo de ella, ¿sí? Entonces no hay delito ni falta basado en el artículo o con base al artículo 1 del Código Penal. ¿Estamos? Tenemos que hacer el análisis, no todo es delito. Recuérdense que no todo lo que pueda suceder o esté por suceder va a ser delito. Vamos con el número 3, alguien que me ayude a leerlo por ahí. Dicen, los miembros de la familia Cruz han decidido planificar el secuestro del hijo menor de los esposos Villaseñor. El plan lo ejecutan a la perfección y al momento de tener bajo su poder la libertad física del menor, una señorita, miembro de la banda, se enternece y suplica a los demás compañeros del secuestro que lo devuelvan, circunstancia a la que acceden sin cobrar rescate. Ok. Arranquemos. ¿Cuál es el tipo penal ahí? 201, plagio o secuestro. Ok. Leámoslo. ¿Quién me ayuda a leerlo? A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestro o con cualquier otro propósito similar, se aplicará prisión de 25 a 50 años en caso que no se precede ninguna circunstancia atenuante. Ok. Pregunto, ¿lograron consumar el privar de la libertad a alguien? No. Sí, pero se repitieron. Entonces el delito se da. Recuérdense que la actividad o el delito va a ser castigable, es punible desde el momento que se comete. Entonces, el tipo penal, plagio o Secuestro. secuestro. Artículo 201 del Código Penal. ¿Cuál es la siguiente pregunta que está en la tarea? Nos vamos a ir, ¿saben qué? La vamos a copiar aquí abajo. Verbo rector. A ver, estamos acá abajo. Plagio, secuestro. Tipo penal. ¿Cuál es el verbo rector? Privar de libertad, privar de libertad. Veamos el tipo penal. A los autores materiales intelectuales del delito de plagio o secuestro, ¿sí? De una o más personas con el propósito de lograr rescate. ¿Cuál es el verbo rector acá? Yo también le puse privare. Secuestro. ¿Secuestro es verbo? Sí. 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 Porque indica la acción que está cometiendo el sujeto activo. Bien jurídico tutelado. Libertad individual. Libertad. Sujeto activo. Sujeto activo. La familia Cruz. Familia Cruz. Sujeto pasivo. El hijo menor de los esposos Villaseñor. Pena a imponer. De 25 a 50 años. ¿A toda la familia o solo a algunos? Algunos. A toda la familia. A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro. ¿Sí? Sí, a todos. No importa cuál fue su participación, si fue intelectual o material, es decir, que usted lo llegó a secuestrar. La pena es para todos.
¿Estamos Y no claros? existen tampoco circunstancias atenuantes en esta pena. No hay, exactamente. ¿Estamos? ¿Duda? Y en caso de que sea delito la conducta, pero aquí sí hay delito. Entonces esto, adiós. Vamos con el siguiente. Si hay dudas me van preguntando, por favor. El señor Mario Gutiérrez se apersona hoy a la sede de la Policía Nacional Civil de la Zona 21 presentando denuncia criminal en contra de su vecino, a quien se indica que el perro de su propiedad lo mordió causándole graves lesiones. ¿Cuál sería el tipo penal? En mi caso, yo investigué un poquito sobre esto porque en el Código Penal no había ningún delito sobre esto. Entonces yo puse, en este caso no existe ninguna conducta criminal dentro del Código Penal que pueda señalarse en contra del vecino del señor Gutiérrez, más sí responsabilidad civil del propietario del perro, pudiéndole al señor Gutiérrez reclamar las lesiones y heridas que el perro haya causado en la jurisdicción competente. Ok, No es vamos a penal. hablar una cosa. Vamos a aclarar una cosa. El perro le causó mordidas y lesionó al señor Mario Gutiérrez, ¿sí? ¿Quién es el responsable del perro? El perro, por obvias razones, no puede ser imputado porque es un animal. ¿Pero quién es el encargado del animal? Si el animal tiene dueño, el encargado de ese perro, es decir, el dueño, es el responsable de las lesiones. Porque si yo sé que mi perro muerde, yo no tengo que sacar a mi perro sin las medidas de seguridad necesarias para poderlo tener en la calle. ¿Sí? Si mi carro, hoy por impericia mía, por negligencia mía, lo dejo yo desconectado en una bajada, se va y atropella a un niño o a un señor o a una señora, ¿quién es el responsable? El dueño del carro. ¿Sí? De igual Licenciado, forma, disculpe, dígame, ahí podrían entrar lesiones específicas. tendrían que entrar lesiones, ¿sí? Solo lesiones y serían para mí lesiones leves, ¿va usted? Porque, veamos las específicas, no tendrían que ser las lesiones leves. Leamos el caso, solo déjeme terminar con esto. Si usted tiene un perro, usted es encargado de cuidar el perro, ¿sí? Si usted tiene carro, es el encargado de que su carro esté bien. Si su carro choca, no es culpable del carro, es culpable de quien lleva el carro, porque usted sabe cómo va su carro y cómo está su carro, ¿sí? Entonces, de esa cuenta, lo vamos a notificar por lesiones, ¿sí? La compañera nos preguntaba lesiones específicas. Quien de propósito castrare o esterilizare, dejare ciego o mutilare a otra persona será sancionado con prisión de 5 a 12 años. Pero aquí no hubo propósito de lastimar a la persona, ni tampoco me dicen que lo haya castrado ni que lo haya esterilizado, ¿sí? Me está diciendo, dígame. Disculpe que le interrumpa. En este caso, ¿cómo comprobaríamos quién sería el dueño del perro? Por ejemplo, mi hermano, le voy a poner un ejemplo, él sí tiene registrados a sus perros y tienen hasta su apellido, pero por ejemplo, yo tengo mi perrito y no lo tengo así, pues, entonces, no sé cómo, si un ejemplo que mi perro lo hubiera hecho, yo hubiera hecho, no, él no es mi perro. ¿Cómo se comprobaría eso? Ok, recuérdese que usted vive en un lugar donde hay más casas, un lugar donde la gente la conoce, un lugar donde la gente la ha visto con el perro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que nosotros fuéramos un grupo de vecinos todos nosotros, y yo la he visto con su perro, y su perro muerde a Oscar, y a mí vienen a decir, mira Alejandro, el perro que mordió a Oscar, que es aquel perro que está allá, si es de Fernanda, pues yo sí he visto que ella pasea al perro, que sea de ella, no sé, pero ella anda siempre con ese perro. Le preguntan a Silvia y Silvia va a decir, sí, yo le he visto con ese perro. Y si usted vive en un condominio que aún tiene cámaras, más fácil todavía, porque usted va con el perro y se le suelta, o usted lo suelta y muerde a Oscar, pues ya no hay necesidad de más evidencia, ¿sí? Lo que sí vamos a hacer el caso acá, y lo que me interesaba era esto. El perro de su propiedad lo mordió causándole lesiones graves. A mí me interesaba que ustedes leyeran esto, ¿ve? Lesiones graves. ¿Cuándo las lesiones se consideran
leves, graves o gravísimas. Aquí hablamos causándoles graves lesiones. Para que le haya causado lesiones graves, el artículo 147 nos dice que tiene que tener debilitación permanente de la función de un órgano o de un miembro principal o de un sentido. Quiere decir que para que fuera una lesión grave, tuvo que haberlo dejado sin oír, sin sentir los olores, sin sentir los sabores, sin ver o sin poder sentir, ¿sí? Con el tacto. Tuvo que haberle debilitado un órgano principal o un miembro principal, es decir, debilitarme totalmente una pierna, debilitarme totalmente un brazo, ¿sí? O la función de un órgano, que la mordida me hubiera llegado hasta un riñón y me ha dejado de funcionar el riñón. Pero que yo lo veo un tanto complicado que un perro logre un daño de esa naturaleza, ¿sí? No es que sea imposible, pero un poco complicado. Leamos las lesiones, sigamos con las graves. Anormalidad permanente en el uso de la palabra, incapacidad para el trabajo por más de un mes. Ojo, esto es lo importante. Si el doctor le dice a usted que por más de un mes usted no puede estar trabajando por la mordida del perro, entonces es lesión grave, ¿sí? Deformación permanente del rostro, ¿sí? Pero, ojo, yo no creo que este señor Mario Gutiérrez no haya tenido deformación en el rostro o haya tenido incapacidad para el trabajo por más de un mes si está llegando a denunciar lo que está pasando. Leamos lo que dicen las lesiones leves. Enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 10 días sin exceder de 30. Pérdida e inutilización de un miembro no principal, es decir, que haya podido perder un dedo meñique, o que ya no puede usar su dedo meñique, que ya no puede usar un dedo anular, ¿sí? Son miembros importantes en nuestro cuerpo, pero si a usted le quitan el meñique, pues, o sea, no es que se vaya a morir, pues, o no es que le perjudiquen tanto. Diferente es que le hubieran quitado la mano, ¿va? ¿Sí? Entonces, un miembro no principal. Cicatriz visible o permanente en el rostro. Por lesiones leves lo podríamos tener, ¿sí? Por lesiones leves, para mi criterio. Pero como tampoco se explica el caso muy a profundidad, con que ustedes me hayan colocado lesiones, ya sean leves o graves, ¿sí? Está bien. Entonces, tipo penal, pudieron haber colocado ustedes artículo 147 o 148 del Código Penal. ¿Me están entendiendo? Licenciado, pero entonces sí es un delito criminal. Yo le puse que no era criminal porque no lo ocasionó la persona. Y en las lesiones dice quien causare a otro lesión, no quien, o sea, la mascota. Por eso es de que pienso yo que no entra dentro del Código Penal. Ya son por daño, ¿no? Pero el responsable de la mascota es el señor, su dueño, prácticamente. Licenciado, ¿no habría ahí un delito culposo ya que fue por negligencia del señor de no amarrar a su perro, no tenerlo adentro? Fíjese que no podría ser culposo, considero yo, porque la lesión culposa se da cuando yo no tuve la voluntad de cometer el delito. Yo no tuve la voluntad de que alguien dañara a otra persona. Desde mi punto de vista, eso es muy personal, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que todos tenemos que ir desarrollando nuestro criterio y desarrollémoslo? Desde mi punto de vista muy personal, si yo tengo un perrito de los chihuahuas, de esos que parecen rata, y lo dejo suelto, yo lógicamente sé que él no va a matar a nadie. Lo más que va a pasar es que le entierre los mini colmillos que tiene, que puede lastimar a alguien, sí, pero el daño no va a ser tan grande. Mientras que yo tengo un pastor alemán, tengo un pitbull, tengo uno de esos perrotes grandes, yo no soy amante de los perros, pero alguno de esos perros de raza grande, y sé que mi perro es violento, ¿ustedes creen que yo tengo que dejar salir a mi perro solo? ¿Será que tengo que dejar salir al perro sin bozal? Yo estoy cometiéndole las lesiones a alguien al momento de no tener el cuidado de respectivo con el perro. Licenciado, y eso pasa mucho. Yo he escuchado muchos casos de eso de los perros pitbull, que pasa demasiado, pero tal vez la gente no conoce, así como usted lo está planteando en estos momentos, y no hacen nada, ¿va? O sea, me mordió, pero yo creo que ahí
es de la persona una caución económica, digo yo, para un arreglo. ¿Verdad? Eso es lo que Fíjate yo que no digo es- ahora. Eso es lo que yo pienso también, ajá. Mire, pues, les voy a explicar, no es caución. A esto se le llama una vía conciliatoria, pero eso lo van a ver, se los voy a explicar, pero lo van a ver en procesal penal. Si su perro muerde a alguien y lo denuncian por lesiones, en el Ministerio Público, MP, los llaman a conciliar. Mi perro mordió a doña Silvia. Llego yo con doña Silvia y doña Silvia me dice, sí, que por su culpa, que no sé qué. Mire, doña Silvia, yo vengo aquí a resolver el problema. ¿Cuánto quiere? Ah, mire, ¿sabe qué? Deme 20,000 quetzales y ahí la dejamos. Va, ahí están sus 20,000 quetzales. Doña Silvia desiste de todo el proceso. Si doña Silvia ya no sigue con el proceso, ¿quién va a denunciar? ¿Quién va a ser la parte del sujeto pasivo? Nadie. Si no hay sujeto pasivo, si no hay quien declare, si no hay quien inculpe en este delito, es acción pública dependiente de instancia particular. Si doña Silvia se retira, ¿qué hace el Ministerio Público? ¿Qué hace? No tiene más. Tiene que terminar el caso extrajudicialmente. ¿Sí? O sea, Pero de eso que no quiere decir que mi conducta haya sido irresponsable de dejar al perro, que sé que va a causar un daño, suelto. y si la ¿Explico? persona, por ejemplo, y si el sujeto pasivo no aceptara la conciliación económica, sí podría mandar al dueño del perro a la cárcel, entonces. Mire, pues ahí es otra parte de que ustedes tienen que aprender. Abogados son ustedes, ¿verdad? O criminalísticas. No, abogados. Abogados, perfecto. Entonces aprendan este chivo que se los voy a dar de gratis de una vez. Cuando alguien, aunque mate a otra persona en un accidente de tránsito, ojo, toda vez no vaya en estado de ebriedad, la persona nunca va a tocar la cárcel si usted sabe llevar el proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las penas de 1 a 5 años son conmutables de conformidad al artículo 50 del Código Penal. Eso quiere decir que no voy a usar el nombre de ustedes ahorita porque es un ejemplo feo el que yo voy a poner, pero, por ejemplo, que yo voy en mi carro ahorita y voy y mato por ir viendo el teléfono a la mamá de Pedro Pérez. Se muere la señora. En el lugar del hecho se queda la placa de mi vehículo tirado. Y eso es un caso real lo que les estoy contando y acaba de pasar hace como 1 mes o 2 meses por la petapa. Deja el carro, la placa tirada y se va. Viene el dueño, vengo yo y de llevármelas muy inteligente voy a poner una denuncia a la Policía Nacional Civil de que me robaron el carro y voy a dejar el carro tirado por allá. Pero la placa se quedó. Actualmente, Ministerio Público cuenta con cámaras, activaciones telefónicas, SAT, todos los medios para poder individualizar a la persona. Ellos le dicen, no le dicen individualizar, ellos le llaman, bueno, cuando me acuerdo de la palabra se la digo. La cuestión es que ya me individualizan y dicen Alejandro de León es el responsable de la muerte de la mamá de Pedro Pérez. Nos llaman al Ministerio Público. Pedro Pérez me dice, sí, que usted mató a mi mamá, que sí, que esto, que el otro, que aquí, que allá, que bla, bla, bla. La pena no es mayor a 5 años. Yo quiero 20,000 quetzales por la muerte de mi mamá. Yo 10,000 te doy, que eso es lo que traigo ahorita. Y ahí terminamos el proceso. Va, le doy los 10,000 y nunca tocó cárcel. Esa es la primera opción. La compañera me decía, Licky, ¿qué pasa si no acepta? Se lleva un proceso penal normal por el procedimiento de delitos menos graves y al finalizar, busquen el homicidio culposo. Busquen el homicidio culposo. Está en los de la vida. Busquen homicidio culposo. Está unos artículos antes de las lesiones. Está en el 127. 127. ¿Cuál es la pena? De 2 a 5 años. ¿Sí? ¿Es correcto? De 3 a 8 está aquí. Ah, pero sí. Sí, dice. Leámoslo bien al principio. Al autor del homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Sí. Ok, de 2 a 5 años. Como es la primera vez que me pasa, soy una persona que trabaja, honrada, no soy reincidente, el juez me va a dar 2 años de prisión. ¿Sí? 2 años. Esto al cabo de 1 año, 2 años, 3 años de proceso. Me va a dar 2 años. Conmutable
a razón de 5 quetzales cada día. 2 años, ¿cuántos días tienen? El año tiene 365 días, pongámosle. ¿Sí? 365. ¿Sí? Es muy difícil. Inclusive los delitos que pasan de 5 años hay que trabajar lo que no es 20,000 quetzales y ellos al final van a ganar 3,000 al final de 1 año o 2 años, más 10,000 que me logren sacar son 13,000. ¿Para qué le dan tanta vuelta al asunto de tanto proceso legal si mejor te quedan con los 20,000 el primer día y se acabó la bulla? Igual pasa con las lesiones, son delitos públicos dependientes de instancia particular, donde si la gente agraviada no reclama, el Estado no puede hacer nada. No puede hacer nada. ¿Estamos? Y todo eso que nos acaba de explicar está en el procesal penal, ¿verdad? No está así como te los acabo de explicar, porque no lo va a encontrar así de fácil. Pero sí, ahí vamos a encontrar las salidas. Por ejemplo, la conmuta está en el artículo 50 del Código Penal. ¿Sí? El proceso de los delitos menos graves, es decir, los que tienen una pena señalada mínima de 5 años, está en el procesal penal. ¿Sí? Pero eso no, como tal, lo que les acabo de decir, no lo van a encontrar. Esto resulta de la analogía de estar piensa y piensa y piensa de la salida de los procesos, cómo se le puede dar. Y pues mi expertise es derecho penal y derecho procesal penal. Entonces, por eso es que yo conozco muy bien cómo se maneja todo esto actualmente aquí en Guatemala. ¿Sí? Entonces, así funciona. Entonces, las lesiones, la misma historia. La señora se va, vamos a proyectar otra vez lo que teníamos en pantalla. El señor se va a quejar por las lesiones, se ponen de acuerdo y termina. Pero el tipo penal puede ser lesiones graves, lesiones gravísimas o lesiones leves. ¿Por qué es el responsable? Ojo, y aclaro nuevamente, ese es mi criterio personal. Inclusive un juez me podría decir, no, abogado, usted está equivocado. Para mí, el responsable es el perro, no es la persona. Pero para mí, el perro no tiene discernimiento. Yo soy el encargado de cuidar al perro. Ese es mi criterio personal. ¿Sí? Entonces, tipo penal, lesiones, 147, 148 o 146 del Código Penal. ¿Sí? Verbo rector. Verbo rector, ustedes. Las leves. Causare. Causare. Produjere también. Produjere también. ¿Sí? Bien jurídico tutelado. Bien jurídico tutelado. Vámonos al título de ese libro. Integridad de la persona. ¿Cómo? Integridad de la persona. Perfecto. Integridad de la persona. Sujeto activo. El dueño del perro. El dueño del perro. Sujeto pasivo. Don Mario Gutiérrez. Pena a imponer. Prisión de 2 a 8 años o Usemos las leves, usemos las leves. prisión de 6 meses a 3 años. En caso de que su conducta, si usted considera que la conducta no está bien, la puede encuadrar acá, ¿sí? Como les repito, yo respeto la forma de pensar de cada uno de ustedes, yo respeto las circunstancias y les soy bien honesto. En derecho penal, usted tiene que estar seguro de lo que está diciendo. Y a veces no es lo que dice, sino con el convencimiento que usted lo diga, ¿sí? Porque en penal, mañana puede ser la jueza Fernanda, puedo ser yo el abogado defensor y Oscar puede ser el MP, ¿sí? A mí, en lo particular, pues yo no soy tan grande, pero a mí me ha pasado y he tenido el caso que del otro lado del MP he tenido catedráticos que yo tuve en la universidad.
en la maestría. Yo llego cuando me topo al catedrático. Y así, ¿qué tal y cómo le va? ¿Y qué tal vos? Bien, venís a litigar, Simón, que no sé qué, ¿cómo venís con esto? No, es que ahí estás mal. Pero uno siempre quiere ejercerlo de docente, ¿va? Ustedes no, porque, mira, me dice, me explica. No, Lick, le digo, yo pienso esto, y bueno, hay que nos diga el juez, pues. En algunas, pues, se ha ganado, en otras, pues, no se ha ganado, pero por eso tenemos que ser claros con los clientes. Y en penal, ustedes acuérdense, usted le puede decir algo al cliente y le puede decir, mi perspectiva, mi opinión del asunto es esta y esta. Recordemos que ese es el 50% del trabajo para poderte asegurar que salgas. El otro 50% depende del MP y tenemos un 50% extra que es el verdadero, que es el juez. O sea que a la final la decisión es del juez. Y el juez se puede equivocar porque a la final es una persona como ustedes y como yo. ¿Estamos? Entonces, ustedes siempre saquen su razonamiento y defiendan su razonamiento y expliquen. Y cuando uno se equivoca, que también me ha pasado, uno dice, sí, tenés razón, tu razonamiento está bien. Por eso es que yo les pregunto y le digo por qué. Y me gusta escucharlos, ¿verdad? Porque a veces yo también puedo decir, no, si tienes razón, o sea, el razonamiento de Dios está bien. Estamos, entonces siempre defendamos, pero fundamentamos nuestro razonamiento. Tampoco puedo ponerme yo a pelear con alguien. ¿Y por qué? Porque yo digo, no, ¿verdad? Tengo que fundamentar la situación. ¿Estamos? Vamos con el siguiente caso. Ayúdame a leerlo, Jocelyn. Ah, no, espéreme, Jocelyn, espéreme. Brian Santisteban. Ya que no tiene cámara, pues ni modo, le tocó, ¿ah? Sí, el señor Sergio Gómez le ha comentado a su amigo confidente que él, desde hace mucho tiempo, ha venido pensando cometer un acto de violación en contra de la señorita Patricia González, pero que únicamente son pensamientos, puesto que según el señor Gómez no tiene el temperamento ni el carácter para permitírselo. El amigo le pregunta a usted si esto constituye delito. Ok, leamos despacito. Sergio Gómez le ha comentado a su amigo confidente que él desde hace mucho tiempo ha venido pensando en cometer un acto de violación en contra de la señorita Patricia González, pero que únicamente son pensamientos, puesto que, según el señor Gómez, no tiene el temperamento ni el carácter para permitírselo. El amigo le pregunta a usted si esto constituye delito. ¿Qué resolvieron ustedes? ¿Constituye o no constituye delito? Yo puse que no, Lick. No constituye delito. ¿Por qué? Porque como dice el artículo 173, que dice la violación, que tiene que tener uno acceso ya sea vía vaginal, anal o bucal, y como solo son pensamientos, ¿vale? Sí, me parece perfecto. Perfecto. No constituye delito por no, podríamos utilizar los verbos, encuadrar su conducta dentro del tipo penal. ¿Qué artículo me dijo? 173. ¿Qué preceptúa el artículo 173? Violación. ¿Sí? Licky, también se podría poner, por ejemplo, yo lo que contesté es, en este caso, el solamente pensar en hacer un delito no lo constituye como tal, ya que no se llevó a cabo la acción u omisión. En el artículo 19 del Código Penal, habla sobre el tiempo de comisión del delito y cuáles son los elementos necesarios para que se considere que la conducta sea el delito, ¿verdad? ¿Se podrá eso también? Sí, está bien, está bien. Y recuérdense que para que un delito pueda clasificarse como delito, tienen que haber tres cosas bien importantes: modo, tiempo y lugar. ¿Sí? Las tres cosas importantes para poder llevar un delito a un proceso penal: modo, tiempo, lugar. Cuando hablo de modo, ¿en qué forma hubiera sido violada o fue violada la señora? Tiempo, ¿qué día y qué hora? Lugar, el lugar exacto en donde fue violada. ¿Sí? ¿Esos cuáles son? Elementos, ¿no? ¿O cómo? Esa es la plataforma fáctica de la acusación. ¿Sí? Ah, ya. La plataforma fáctica de la acusación. Modo, tiempo y lugar. ¿Sí? Eso es re importante. Y deben existir otros los elementos del delito. Y estos elementos del delito, pues en esta situación no se dan, ¿verdad usted? Porque es que tiene que ser típico, antijurídico, punible y culpable. Estará
elemento del delito de la culpabilidad en este tipo penal? No, porque él no lo ha hecho. ¿Sí? Entonces su respuesta también estaría bien, también la podríamos orientar al artículo 19, me dijo, ¿verdad? Tiempo de comisión del delito. ¿Sí? Sí. Entonces, pero los delitos de omisión, sí, está bien. Artículo 19 también podríamos poner. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿No? Bueno, muy bien. Con que me hayan subido ustedes su tarea, su trabajo, ustedes van a tener los puntos. Yo creo que les habíamos quedado que les íbamos a poner un punto y al llegar a la hora del examen los íbamos a promediar para ponerles sus 10 puntos. Así fue como lo platicamos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Lick, así fue. Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes pues vayan conociendo el Código Penal, ¿sí? Que ustedes vayan conociendo su Código Penal, que ustedes vayan aplicando y vayan leyendo el Código Penal. No es nada más este código que usted lo lea. Ya sabe cuál es la situación o la conducta que debe ejercer la persona, cuál es el verbo rector y cuál es la consecuencia jurídica. ¿Sí? Eso es lo importante en esto. Bueno, entonces ya que terminamos, al menos por hoy, vamos a dejar la clase el día de hoy por acá. Dentro de 8 días, no sé si les comentaron sus docentes anteriores, que ya llevan un curso, ¿cierto? ¿O este es el primero del día? Llevamos uno, Lick. Les comentó el docente anterior o la docente anterior que dentro de 8 días tenemos descanso. Sí. ¿Les comentaron? Sí. Sí, muy bien. Entonces no nos vemos dentro de 8 días, nos vemos hasta dentro de 15 días. ¿Sí? Y el día de hoy no les queda tarea. Disfruten su semana, descansen su semana, pásenla tranquilos con su familia y primero Dios nos vemos dentro de 15 días. Estamos hablando que sería el sábado 23 de abril del 2022. ¿Estamos bien? Entonces, que descansen, que tengan un buen fin de semana y un excelente descanso de Semana Santa. Nos vemos. Gracias, Tengan buena Lick. tarde. Feliz tarde. Semana Santa. Gracias, amigos.